Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy la doctora Giasú Enciso Domínguez, soy doctora en Psicología Social Crítica y el día de hoy me van a acompañar en esta ponencia que he titulado Sociología de la Violencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia? Espero que pasemos un buen momento. Tengo que advertir que voy a tener a mi compañero el tren, se va a estar escuchando un poco las vías, pero espero que no nos distraiga mucho. Bueno, pues primero quiero decir que es central pensar el concepto de violencia. ¿Qué estamos pensando? ¿De dónde estamos pensando el concepto de violencia? Cuando nosotros cambiamos la perspectiva, podemos también cambiar las soluciones o las políticas a las que nos podemos enfrentar. Entonces, primero vamos a pensar en la perspectiva individual y la perspectiva social. ¿Por qué es importante pensar en una perspectiva sociológica, en una perspectiva social de lo que es la violencia? Para esto necesitaríamos definir un concepto que se llama imaginación social o sociological imagination. La sociological imagination es un concepto de Mills, es un concepto que bueno, ya tiene su tiempo, pero el punto, lo que él dice es que lo que pasa en las personas va a afectar, ¿ok?, en el tema social, y lo que pasa en el ambiente social va a afectar también a la persona. Esto es muy interesante porque lo que ve justamente es la relación entre lo individual y lo social. Se aleja solamente de un foco individual. Cuando estamos hablando de un foco individual, estamos hablando de una perspectiva, por ejemplo, psicológica, de una perspectiva bastante medicalizada también, donde estamos hablando de él o la persona. Entonces, es muy interesante ver que muchas de las perspectivas que tenemos de violencia se centran en la persona. Y luego hay otras perspectivas que únicamente se centran en la sociedad. Lo que nos está proponiendo Mills es poder ver esta interacción. ¿Qué es lo que sucede entre el individuo y la sociedad? ¿Qué es lo que sucede entre la persona y la estructura? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a poner el ejemplo del desempleo. Cuando una persona no tiene trabajo, ¿okay?, uno puede decir a nivel individual, esa persona no tiene las cualidades, esta persona no sabe hacer un currículum, esta persona tiene mala ortografía, esta persona no fue o no recibió una educación. Entonces, el peso está en la persona. Cuando nosotros nos movemos a la perspectiva social, entonces podemos decir, por ejemplo, que hay un problema a nivel estatal, que no se están generando empleos, que a nivel económico tenemos problemas a nivel más macro, que la gente se está yendo a otros sitios a trabajar, que llegó la tecnología y entonces la tecnología está desplazando a las personas. Entonces, estas serían las dos perspectivas. Entonces, eso quiere decir que una persona puede estar desempleada independiente de sus habilidades individuales, ¿vale? Independiente de la cantidad de trabajo que busque, independiente de que sea o no un buen elemento como individuo. Y estamos hablando entonces de mover este peso y verlo desde la perspectiva social. Esto es muy importante porque entonces en la vida real no solamente dependemos del asunto individual y no solamente dependemos del asunto social, dependemos justamente de la interacción de los dos elementos, de lo individual y de lo social. Esto, en términos sociológicos, nos lleva a la diferencia entre la perspectiva micro y la perspectiva macro. ¿Ok? La perspectiva micro nos hará ver lo que pasa de uno en uno. La perspectiva macro nos pondrá a ver qué es lo que sucede a nivel social. Y esta misma perspectiva y este shift, este cambio que vamos a hacer, lo podemos aplicar para poder ver diferentes fenómenos. El desempleo, los divorcios y, ¿por qué no, también la violencia? Entonces, es importante tener una perspectiva sociológica por muchas razones. Hay un cambio en el tema de la perspectiva crítica, también hay una extensión a nivel de la profesionalización, te ayuda a entender la diversidad, te ayuda a entender que aquí tenemos clase, raza, etnicidad, que es diferente de clase, tenemos sexo, tenemos religión, tenemos ciudadanía. Hay un gran corpus que se está manejando acá, una gran diversidad, y es muy importante no perder de vista. Cuando tú estudias a esta persona en individual, pierdes de vista muchas de estas características porque no tienes el grosso, no tienes la macro fotografía. Entonces, micro y macro. Ustedes dirán, ¿y esto qué me va a servir? Bueno, pues vamos a analizar con este micro y macro el tema de la violencia. Voy a empezar por decir cuál es la definición de
de la Health, y aquí estoy con mi Spanglish, de la World Health Organization, ¿vale? ¿Qué es lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice acerca de la violencia? Y lo leo textual, dice: uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Esta es la definición con la que actualmente trabajamos. Y debo decir que, bueno, si ustedes la buscan van a llegar a ella, pero debo decir que Wikipedia, con todo y lo que la gente sataniza a Wikipedia, ahora ha cambiado bastante, tiene una definición mucho más completa. Y esto también se lo debemos a la perspectiva social, a cómo en comunidad se está ahora tejiendo el conocimiento. Entonces, esta es la definición que tenemos de violencia. Les pediría que si en ese momento pueden darle pausa, buscar la otra vez la definición y leerla, sería muy interesante que de verdad agarraran, que la aprendieran con H. Entonces, ya que tenemos esta definición de violencia, nos tendríamos que ir justamente, ¿vale?, a las dos perspectivas, ¿ok? Otras dos coordenadas. Aparte de tener coordenada individual y social, vamos a irnos a las coordenadas clásicas y contemporáneas. ¿Qué nos han dicho las diferentes fuentes al respecto? ¿Qué hemos sabido? Entonces, vamos a empezar con la clásica. La perspectiva clásica sobre la violencia, ¿vale? Primero hay que saber quién la produjo. Esto fue escrito anterior a la Guerra Mundial, ¿ok? ¿Quiénes producían conocimiento en ese momento? La mayoría de personas que producían conocimiento se encontraban en Europa, ¿vale? La mayoría de personas, obviamente, pues eran hombres, porque las mujeres en aquel momento no tenían acceso a la educación, y también las personas que tenían acceso a ese conocimiento no era cualquier hombre. Normalmente podían ser hombres de raza o personas blancas, de color de piel clara, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que tiene mucho que ver con el tema del racismo y la esclavitud en aquel entonces. También podríamos hablar de religión. Estamos hablando que deberían de ser personas cristianas, católicas, ¿ok? En aquel entonces, ¿por qué? Porque, bueno, teníamos lo que es el odio hacia los judíos, ¿no? O sea, recordemos, Primera y Segunda Guerra Mundial. Esta es la gente que podía producir conocimiento, y es de donde viene este tipo de pensamiento, ¿ok? Aquí estamos hablando de gente pues, realmente conocida, como Karl Marx no está aquí, como Emil Durkheim, probablemente le suene, Emil Durkheim. También tenemos, por ejemplo, a Herbert Spencer, ¿vale? Que de hecho es una de las teorías como más ideales para explicar. La teoría clásica también se llama funcionalista, y como su nombre lo indica, nos dice que las cosas funcionan de una manera por esta razón. Herbert Spencer lo que hace, habla de la biología del funcionalismo, y lo que dice es: nuestra sociedad funciona de una manera. Pensemos como el cuerpo humano, ¿vale? Entonces, este cuerpo humano funciona porque el corazón tiene una función, el estómago tiene otra, la manita con sus deditos tiene otra, ¿vale? Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado que tú funciones como debe ser para que todo el organismo, todo el cuerpo pueda funcionar. En el momento en el que algo no funciona, ¡pum!, el sujeto pues, se muere. Entonces, esa es la perspectiva, por ejemplo, de Herbert Spencer. Otra opción para pensar qué es el funcionalismo serían los engranes de un reloj, ¿no? Cuando tú tienes un reloj, tienes dos engranes y se tienen que ir moviendo a la par. Cuando uno de las pestañitas del engrane truena todo el sistema. Entonces, para estas personas, el tema de la violencia era tema de gente que estaba desviada, gente que estaba corrompiendo el sistema, que estaba rompiendo los engranes de ese reloj, y por lo tanto esas personas representaban un problema. Eran personas que estaban corrompidas, eran personas que no les eran útiles al sistema, ¿no? Pero sobre todo problema. Y de ahí viene, obviamente, la criminalización. Hay que entender que estas perspectivas fueron hechas cuando empezó el momento de la modernidad, ¿vale? Es decir, empezaron las grandes migraciones de las áreas rurales hacia las ciudades. Y entonces en estas grandes migraciones no había sindicatos, la gente llegaba, no había casas construidas para tanta gente, era gente hacinada, no había ventanas, no había nada. Entonces esta overpopulation, esta sobrepoblación de personas, lo que generó es que también mucha gente venía sin trabajo y se quedaba en las calles. Y entonces sin trabajo y en las calles, sus soluciones o su opción era definitivamente delinquir. Entonces para ellos, ¿vale? Para estas personas sería un problema, ¿no? Entonces todo lo que sucede, la violencia, tiene que ver con el Estado. Y el Estado tiene el derecho, es legítimo,
¿ok? Legítimo, legítimo, ¿vale? Y tienen monopolio, es decir, son los únicos que pueden ejercer la violencia, ¿vale? El Estado dice, yo te voy a castigar a ti, yo puedo, tengo el monopolio, tú no, ¿vale? Y es completamente legal. Si yo te hago daño es porque, bueno, hay un bien mayor que es el funcionamiento de estos engranes. Esta era la teoría funcionalista. Por otro lado, tenemos la teoría del conflicto, ¿vale? Que son teorías un poco más contemporáneas, bueno, un poco más, son teorías contemporáneas. Del lado del conflicto, bueno, aquí vamos a poner conflicto y aquí vamos a poner funcionalismo, ¿vale? Entonces, del lado del conflicto, lo que vamos a tener es gente, ahí sí, Karl Marx. Vamos a tener a Karl Marx, ¿right? Vamos a tener a Engels también, a Friedrich Engels. Ellos lo que decían es, no, tu sistema estará muy bonito, pero es que está afectando a la gente y las cosas tienen que cambiar. Tú no puedes decir que hay que sacrificar a la gente y hay que castigarla en bien de que siga la máquina, porque la máquina está mal hecha. Porque la máquina está provocando que haya personas pobres, porque la máquina está provocando que haya personas que no tengan suficientes recursos. Entonces aquí hay una lucha por los recursos. Aquí obviamente va a haber caos, ¿vale? Esto también es muy importante porque la gente va a estar en desacuerdo, la gente va a estar peleándose. Entonces uno diría, bueno, pues al sistema no le conviene obviamente que se peleen, obviamente necesita paz, estabilidad y calma. Bueno, sí, pero es que paz, estabilidad y calma significa que unos estén mejores que los otros, ¿no? Entonces, bueno, lo que claman las personas de la teoría del conflicto es que el conflicto es necesario y es incluso deseado. Y en torno a la violencia dicen, para ti la violencia es un problema, es la gente que estás desechando. No, la violencia tendría que ser también un derecho, ¿vale?, para poder levantarse en contra del sistema. Es muy interesante, pues estamos hablando del 1800, 1900, 1920, y bueno, estamos en el 2020, sería muy interesante también conversar sobre el tema de las movilizaciones y las protestas y la violencia que hay ahí. Por eso es que es interesante y por eso es que es muy importante entender de dónde vienen los conceptos de violencia. Entonces, ellos decían que se necesita el conflicto para poder cambiar a la sociedad. Si tú quieres cambiar a la sociedad, lo que tienes que hacer es generar conflicto. Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Y bueno, por lo tanto, el tema de que solo el Estado, ¿no?, genera violencia y es legítimo, entonces se modifica por completo. Vamos a esperar a que pase el tren, no pasa nada. Ok. Y luego, otro detalle, aparte de que tienes el derecho a levantarte contra el sistema, también nos está hablando de que, lo siento, perdí un poco la pista, de que se puede generar violencia en defensa propia, ¿vale? El concepto de defensa propia viene de las teorías del conflicto, no viene de las teorías funcionales. Entonces, en defensa propia tú puedes ejercer violencia, ¿ok? Entonces, me están atacando, pum, yo ataco de vuelta y entonces si asesino a alguien es porque me estaba defendiendo, ¿ok? Si el Estado me está inundando con cosas y me está provocando, por ejemplo, la esclavitud, la única alternativa va a ser tener a la violencia como mi derecho para poder ejercerlo contra el sistema, ¿no? Aquí ya estamos avanzando, insisto, es a nivel contemporáneo. Tenemos movimientos como los Black Panthers, todos los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, todos los movimientos que tienen que ver con el derecho al voto de la mujer, que definitivamente no se consiguieron desde la perspectiva funcionalista, sino que se consiguieron desde la perspectiva del conflicto. Vamos a hacer una pausa aquí. Y estamos de vuelta. Entonces, hemos pasado ya por la perspectiva individual y la social, ¿vale? Hemos conversado también al respecto de lo que es la sociological imagination, la imaginación sociológica, y por qué es importante repensar el concepto de violencia. Y hemos repasado las dos escuelas o teorías, las teorías funcionalistas y las teorías de los conflictos. Solo para como volver a tener estos conceptos. Recordemos que funcionalistas hablan de, es una estructura, se tiene que cumplir, ¿vale? Tú trabajas, tú limpias, tú ganas este sueldo, tú este otro, ¿vale? Necesitan orden, integración. Aquí tenemos a gente como Emil Durkheim, los invito a leer lo que escribió Durkheim. Acá tenemos también a Auguste Comte, también famosísimo, y a Herbert Spencer.
¿Quién produce conocimiento? Normalmente son hombres blancos, ¿vale? Normalmente no suelen ser judíos. Más adelante tenemos a George Simmel, pero vamos, que era un caos. No podías ser mujer para producir conocimiento y no podías tampoco ser una persona de color para producir conocimiento. La gente violenta era un problema para el sistema, estaba rompiendo el sistema y eso no era deseado. Por otro lado, entonces tenemos la teoría del conflicto o las escuelas que hablan, ¿no?, respecto al conflicto. Nos dicen cómo los grupos, ¿vale?, necesitan entrar en desacuerdo y ese desacuerdo es un crecimiento. El caos es deseable, el caos es necesario. Nos dicen que si bien el sistema funciona, no está funcionando para todo el mundo, ¿vale? Entonces, no estar de acuerdo es positivo porque genera cambios y es mucho mejor para la sociedad. Acá entonces tenemos a gente como por ejemplo Karl Marx, ¿vale? Pero también empezamos a tener a otras personas que son personas de color, como por ejemplo tenemos a W.E. Du Bois, ¿vale? Es muy importante también para la teoría del conflicto. Y también empezamos a tener otras personas que son, podríamos decir, de las protofeministas a nivel europeo, por supuesto, porque hay feminismos de muchísimos tipos. Tenemos a Mary Wollstonecraft, ¿vale? Ella incluso es del 1700, que ya estaba en desacuerdo con cómo se estaba educando a las personas, específicamente a las mujeres. A Marianne Weber, que es la esposa de Max Weber, y el famoso es Max. Ella también nos estaba hablando del tema del matrimonio, el tema de la independencia económica, habla de este conflicto. Tenemos también por ahí a Charlotte Gilman Perkins, también nos está hablando del tema económico, del tema de la mujer. Entonces, bueno, todas estas teorías, ¿no?, que nos hablan de que hay injusticias y que entonces la violencia se necesita en dos ámbitos. Uno, puede ser en defensa propia y dos, tendría que ser un derecho para poder oponerse al gobierno, ¿vale?, cuando las cosas no están bien. Entonces, recordemos también que en esta perspectiva de violencia y sobre todo la perspectiva y la definición que leímos anteriormente sobre violencia como uso intencional de la fuerza física, amenazas, etc., estamos hablando de una fuerza física, pero no estamos hablando de su traducción actual que tiene el término de la violencia, que sería el poder. En teorías más contemporáneas, ¿vale?, estamos hablando estamos hablando que entonces, ¿vale?, la violencia tiene que ver con el ejercicio de poder. Acá también tenemos contemporáneos a Michel Foucault, francés, que tiene muchas obras maravillosas, pero hay una colección de 3, Historia de la sexualidad y demás. Sería muy interesante que se las leyeran porque estamos hablando del tema de la disciplina, de la educación, que hablaremos al respecto. Entonces, el punto aquí sería cambiar la perspectiva del debate, ¿vale? Porque se pueden ver las formas de violencia con la perspectiva funcionalista muy reducidas. Podríamos reducir que la violencia solamente es biológica o física, por ejemplo, ¿vale? Y se nos está olvidando, ¿vale?, que tiene otras formas. O podríamos decir que la violencia solo es política, por ejemplo, ¿no?, desde esta teoría. O podríamos decir que solamente es violencia económica, ¿no? Por ejemplo, que los modos de producción en aquel momento de la modernidad provocan las diferentes clases sociales y estas clases sociales esto es violento. Entonces, es una postura que está partiendo el tema de la violencia y que solamente como que tiene su casita en un lugar, ¿no? Es biológica, física, solamente es política, solamente es el Estado. Lo que tratamos de buscar aquí es ver cómo en realidad todo esto está mezclado. No es verdad que uno pueda simplemente decir eso es violencia económica y eso es física y eso es de género. Entonces, actualmente tenemos un sinfín de categorías y estas categorías son útiles a nivel didáctico, son útiles para poder estudiar la violencia, ¿vale? Pero una vez que estamos dentro de un plano real, en plano de nuestra realidad, necesitamos poder mezclar este tipo de conceptos, porque si no, entonces es cuando viene una teoría muy simplista, muy reduccionista. Si solamente nos vamos al tema biológico, se nos olvida el tema de la estructura. Si solamente tenemos una perspectiva individual, se nos olvida el tema sociológico. Entonces, vamos a movernos de estas teorías contemporáneas, ¿vale? Y junto con las autoras que les estaba conversando, uno de los grandes cambios fue que aquí se incluyeron mujeres, se incluyeron lo que se conoce como POC, People of Color. Eso quiere decir personas indígenas, personas latinas haciendo conocimiento y bueno, desarrollando presencia aquí, la escuela chicana, escuelas afroamericanas, ¿vale? Gente del sur global que empieza a producir conocimiento. Cuidado, no es que antes no producieran conocimiento, es que antes el sistema les impedía
decir que producían conocimiento. Por ejemplo, les comenté sobre Mary Wollstonecraft. No es que ella no produjera conocimiento en el 1700, pero es que ella no tenía un título para poder decir que estaba produciendo conocimiento. La historia de Charlotte Gilman Perkins, si tienen la oportunidad de leerse este libro que se llama El papel amarillo, The Yellow Wallpaper, o el papel tapiz amarillo, es un ensayo muy cortito donde habla de cómo la enfermaron, de dónde viene el término histeria, de cómo la enfermaron, ¿vale? Y entonces, cómo viene el tema de la violencia hacia la mujer. Entonces, es muy importante pensar que para las teorías contemporáneas ya estamos hablando de otros saberes que nos van a dar otro tipo de conocimiento, que van a eliminar la idea, o no eliminar, más bien van a complementar la idea de qué es lo que estamos entendiendo por violencia. ¿Okay? Y esto tiene que ver con la perspectiva. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros aquí tenemos esta cajita, ¿vale? Y yo la pongo así y yo les pregunto qué color ven, ustedes me van a decir siempre que es el color azul, obviamente, ¿no? De hecho, tiene amarillo y blanco, ¿ok? Y si yo lo veo de frente, ¿vale? Yo les voy a decir, es lo que yo estoy viendo, yo les voy a decir, no es verdad, acá no hay azul, lo que yo estoy viendo es un cuadro y es blanco, ¿vale? Y no nos vamos a poner de acuerdo. No significa que ustedes estén diciendo mentiras o que yo esté diciendo mentiras. Lo que estamos viendo son diferentes perspectivas. Entonces, lo que hacemos con este cambio de coordenadas, de lo individual a lo social, de las teorías clásicas a las contemporáneas, de la escuela funcionalista a la escuela del conflicto, lo que estamos haciendo es moviéndonos. En lugar de quedarnos en un solo plano fijo, nos vamos a mover y al movernos nos va a dar la oportunidad de ver otra cara del mismo conflicto. Cuidado, eso no significa que esta cara esté mal y que esta esté bien. Lo que significa es que vamos a tener una comprensión más completa del fenómeno. Vamos a ver dos caras. Esto es importante porque esto no significa que las teorías funcionalistas estuvieran mal. No significa que la gente que había que en el momento clásico estuvieran mal. No, esas teorías también son correctas. El punto es que necesitamos más perspectivas. Lo que se conocería entonces, esto es una suerte de caja de herramientas. Que hay una caja de herramientas donde cuando uno va a analizar un fenómeno, ¿vale? Uno va a su caja de herramientas y tú vas a decir, a ver, ¿qué necesito de esta cajita? Bueno, vamos a explicar de cara a la clase, vamos a explicar de cara al género y ahora vamos a ver cómo se juntan. Entonces, estas teorías y en general las teorías sirven como eso, como una caja de herramientas en donde una va a decidir cuándo y cómo poder usarlas. Por eso es que es tan importante tener un corpus teórico. Entonces, vamos a aterrizar en 3 ejemplos de violencia y en 2 autores y una autora. Vamos a empezar por Bourdieu, que me parece que es el más alejado de nosotros. Pierre Bourdieu, ¿vale? Es una persona francesa que además, bueno, me parece muy interesante, tiene conceptos muy, muy interesantes, es un sociólogo bastante clave. Falleció en 1920, entonces es bastante contemporáneo. Él tiene un libro, bueno, tiene varios, pero uno de los más importantes se llama La dominación. Y ahí justamente habla de uno de los tipos de violencia, que es la violencia que se ejerce del tema hombre-mujer, del tema género, ¿vale? Entonces, aquí es muy interesante porque lo que él empieza a decir, ¿vale? Es que hay un sistema, ¿vale? En el que nosotros estamos conviviendo, que ya de entrada, objetivamente, del lado objetivo, ¿vale? Hace una división, ¿vale? Y esa división ya la tenemos. Pero luego hay una parte subjetiva de cómo las personas introyectan esa división. Y esa es la parte interesante que dice Bourdieu, ¿vale? Lo que esta persona dice es que, por ejemplo, bueno, tenemos aquí lo objetivo, ¿vale? Que hay diferencias objetivas, ¿vale? Eso es un hecho. Hay unas divisiones objetivas que nosotros podemos ver, ¿vale? Por ejemplo, que en la escuela de ingeniería hay mayoría de hombres y minoría de mujeres, ¿vale? Esto sucede, esto es un hecho, ¿vale? Que a las mujeres hay cantidad grande de mujeres que están muriendo a manos de su pareja, ¿vale? De los colores, que actualmente los niños están eligiendo el azul y las niñas el rosa, ¿vale? Tenemos como más el plano objetivo, ¿vale? Pero lo que él dice es, le falta una parte del análisis, le falta lo que Bourdieu habla como principios de división. Estos principios de división, ¿vale? Lo que dice es que hay una forma de organizar la sociedad y esa forma de organizar va a contribuir a estas divisiones. Aquí estamos hablando de la organización, estamos hablando de la estructura.
En otras palabras, estamos hablando de lo macro, de cómo lo macro va a afectar a lo micro, ¿ok? Y entonces lo que dice es, una persona a nivel inconsciente, si estuviéramos hablando en términos de Freud, va a tomar todas estas características y entonces va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo fui hecha para cuestiones más estéticas, me voy a arquitectura en vez de a ingeniería. Yo creo que estoy hecha más para entender a la gente y para tener cuidados de las demás, más emocional, me voy a psicología en vez de sociología. Entonces, es muy interesante porque él dice que el hábitus, que es su concepto clave, es este sistema de categorías, de percepciones, de entendimiento, de pensamiento, de acciones, de apreciaciones incluso, que lo que hace es que ante una misma situación, dos personas se elijan diferente. ¿Por qué es importante? Porque este hábitus, este asunto del tema objetivo y del tema del principio de división, lo que van a hacer es generar violencia, ¿vale? Y vamos a ver cómo la violencia está intrínseca en las dos partes. Esto es muy interesante porque quita el peso individual y esto lo hace muy bien Simone de Beauvoir. Simone dice, acá no se trata de que los hombres son los malos y las mujeres son las buenas y de que solamente el hombre es el agresor y la mujer es la víctima. Tenemos que ver que hay una estructura y esa estructura permite este tipo de violencias, ¿ok? Porque estamos construyendo la realidad de una manera muy diferente. Entonces, esta forma de habitar el mundo, ¿vale? Va a ser obviamente producto de la incorporación de estas diferencias que hemos aprendido, de estas diferencias en las que nosotros ya estamos construidas y construidos. Por lo tanto, uno mismo participa y colabora de esa violencia. Cuidado, no estoy diciendo que las mujeres clamen o sean culpables por ser sujetas de violencia, ¿ok? Cuando yo digo colabora, es una especie de colaboración con que tu cuerpo está ahí. Pero no porque lo pidas, no porque lo desees, no porque está en tu inconsciente. Hay que tener mucho cuidado con estos detalles, ¿ok? Entonces, yo me refiero a que esta dominación masculina tiene una estructura en la que todos somos partícipes. Por ejemplo, cuando tú dices la sociedad, no es un ente que está por ahí, ¿no? Cuando la gente dice es que el mercado, por ahí, no. Es como que se embarazó en tercera persona. No, estamos hablando de una estructura que todas y todos estamos realizando. Por eso es que muchas personas hablan del tema del sistema patriarcal. ¿Vale? Patriarcal. Cuando estamos hablando del sistema patriarcal, no estamos diciendo que los hombres son unos violentos y las mujeres son unas víctimas. Esa es una lectura muy reduccionista, muy dicotómica y no es muy útil para realizar un cambio, ¿vale? Es una lectura que se queda en el tema individual y cuando tú te quedas en el tema individual, cuando tienes un problema social, es decir, te quedas en el plano micro, cuando tienes un problema macro, no lo vas a resolver. Por eso es importante hacer este cambio, ¿vale? Y empezar a leer la violencia, en este caso, como el ejemplo de Bourdieu que estoy trayendo, a nivel organizacional, a nivel sistémico, de cómo estamos todas inmersas y todos y todas tenemos responsabilidad en ello, ¿vale? Acá, bueno, no me voy a expandir mucho, pero también habla, y es muy interesante, sobre el tema del lenguaje. Judith Butler, que es mucho más contemporánea y actual, ella dice que para que la mujer sea víctima, sea una asesinada o matada, primero necesitamos construirla como tal. Eso es muy interesante, el vocabulario hace cosas. Les recomiendo a Austin, es muy interesante. Entonces, cuando tú dices es que el agresor y la víctima, ya estás construyendo al hombre como agresor y ya estás construyendo a la mujer como víctima, ¿vale? Ya estás colocando este principio de división, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado del lenguaje, de las formas en las que todas y todos participamos de este sistema que provoca una violencia en la sociedad. Este es el primer ejemplo. Y nos vamos con los últimos dos ejemplos. En este caso vamos a tener a Paulo Freire y a Sajak Valencia, adorada Sajak Valencia. Paulo Freire, el latinoamericano, lo que tiene es un libro maravilloso, bueno, tiene muchísimos, pero en este caso estamos hablando de la pedagogía del oprimido, ¿ok? Aquí en la pedagogía del oprimido y en este tema de lo que vamos a hablar es el tema de la educación, ¿ok? Es muy interesante, se puede leer el libro, bueno, hay muchos capítulos, acceso libre en PDF, les recomiendo sobre todo el segundo, que se llama The Banking Concept, el concepto de la banca. Entonces, el tema de Paulo Freire es muy interesante porque lo que dice él es que nosotros, a través de la educación, estamos reproduciendo
el sistema de opresión. Y entonces, cuando reproducimos el sistema de opresión, estamos también ejerciendo violencia. Esto me parece sumamente interesante porque si regresamos otra vez a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos el uso intencional de la fuerza física, de amenazas contra uno mismo, un grupo, una comunidad que tiene como consecuencia o que tiene muy buena como consecuencia trauma, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte, parecería que esto no tiene que ver con la violencia. Y por eso es que tenemos que hacer un cambio en cómo concebimos la violencia. Paulo Freire nos dice, cuando tú estás educando, estás oprimiendo, y cuando tú oprimes, estás ejerciendo violencia. No estoy hablando de las épocas anteriores en las que si alguien decía, si un estudiante decía algo, le podías aventar el borrador en la cabeza. No, que por supuesto está mal. No, lo que estamos hablando es la forma de la enseñanza, cómo la educación reproduce las mismas clases sociales. Y cuando tú reproduces las clases sociales, ¿vale? Esta idea de tener una escalera en la que tú vas subiendo gracias a la educación se rompe, porque en lugar de pensar el mundo como una escalera, estamos pensando el mundo como en unos cajones. Y entonces si tú naces en una determinada clase social y te están enseñando lo que sucede aquí adentro, entonces se va a reproducir y no va a haber ascenso. Por lo tanto, no va a haber movilidad. Y cuando hablo de movilidad de clase social, pero también movilidad económica, y estamos hablando de un tema de recursos y, bueno, muchísimas cuestiones más implicadas. El concepto del banking concept lo que nos está diciendo es que la educación tradicional percibe a los y las estudiantes como una vasija que está prácticamente vacía, ¿vale? En esa vasija, pues como está vacía, pues nosotras tenemos que meterle toda la información. Entonces, si tú eres una profesora, tú vas a estar no aquí ni acá, aquí arriba, ¿vale? Aquí está la profesora y entonces tú, que eres este ser iluminado con todos los conceptos y las teorías, vas a depositarlo en esta persona. Y estas personas solamente van a estar sentadas oyendo y recibiendo y recibiendo. Lo que tú des es lo que van a recibir. Tú no estás asumiendo que estas personas tienen experiencias. Tú no estás asumiendo que estas personas tienen conocimiento, ¿vale? Eso se puede ver incluso en el tema de la salud, ¿vale? De cómo estamos entrenados y entrenadas, ¿no? Cuando llega una persona, un paciente al consultorio, es como de, ¿qué tienes? Venga, sí, lo que sigue, porque yo soy la persona que sé, tú no sabes nada, yo te voy a diagnosticar, ¿vale? Entonces, se ve en los salones de clase, tú no sabes, yo te voy a enseñar todo. Y esto es un concepto completamente vertical, ¿vale? Lo que busca es la construcción, la construcción del conocimiento. Lo que busca es hacer del estudiante o del estudiante un papel activo, ¿vale? Tú tienes que estar activa en el salón de clases, tienes opinión, tienes voz, ¿vale? Y seguramente puedes aprender y alimentar también a las personas con las que estás. Es decir, yo cuando doy clases no nada más enseño, yo también aprendo. En este caso, por ejemplo, tenemos un video. Si estuviéramos en un aula de 1 a 1, definitivamente no sería una conferencia de este tipo, ¿vale? Estaríamos recibiendo preguntas. Entonces, es muy diferente esto. También otra cuestión, por ejemplo, de reproducir es, si yo vengo aquí y abro un libro de texto, y estoy casi segura que sucede lo mismo con los libros de texto en México, pero los libros de texto, por ejemplo, que empleamos aquí en Estados Unidos, muchos de ellos, quienes están produciendo ese conocimiento, son personas blancas, porque son las personas pues, que tienen mayor recurso, son las personas que el sistema ha provocado que estén en las aulas, que tengan graduaciones, que puedan salir adelante. Entonces, estoy checando el tiempo. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, nosotras en nuestro papel de profesoras, ¿vale? Que podamos entonces enseñarle diferentes autoras, que no nada más nos quedemos enseñándoles, por ejemplo, a Marx y a Engels, ¿vale? Si es verdad, anteriormente no teníamos muchas personas matemáticas o muchas mujeres, criptógrafas. Bueno, pero es cuestión de, mira, darle a Google y vas a encontrar que si bien no tenían el título por el momento en el que estaban, ¿vale? Eso no significa que no tuvieran el conocimiento. Entonces, a mí me parece muy interesante este ejemplo porque lo que nos está diciendo es cómo la violencia también se puede ver en la educación. Cómo quitarnos la idea de que violencia solamente puede estar vista a través del ojo morado, ¿vale? Esta perspectiva de violencia reducida del ojo morado y el golpe es lo que hace que, por ejemplo, las campañas para detener la violencia de género estén dirigidas a ellas como víctima individual. Que nosotros veamos el golpe en la cara individual, ¿no? Que no veamos la simbología, que no veamos el lenguaje, que no veamos que es un sistema.
Entonces, es muy importante ver que es más allá del golpe, cómo podemos oprimir a nuestros estudiantes con el término de la educación, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos las personas que estamos con esta autoridad, en esta posición de verticalidad al respecto. Entonces, este es un ejercicio también para que ustedes desde sus trincheras, desde sus perspectivas, desde donde ustedes están, se pongan a pensar si están, que seguramente porque todos lo hacemos, reproduciendo qué tipo de violencia están reproduciendo y cómo se está reproduciendo. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué tipo de vocabulario? ¿Qué tipo de cuestiones? Y repensar para poder alterar y no seguir contribuyendo a la violencia del sistema. Finalmente, mi último ejemplo es Sayak Valencia. Sayak Valencia es actualmente yo la considero una de las más importantes pensadoras contemporáneas. Ella es mexicana. Les recomiendo muchísimo leerse su obra. Tiene su primer libro que se llama Capitalismo Gore. Ahora está trabajando en más cuestiones estéticas y demás, es muy interesante. Sayak Valencia está, si no me equivoco, en la Universidad de la Frontera en el norte, ¿vale? Ella define el capitalismo gore como este derramamiento innecesario de sangre cuando ya estamos hablando de las vísceras y demás. Otra recomendación que hago es, si pueden ponerle pausa a este video, buscar el tráiler de la película El Infierno, que es con este actor que se llama Damián Alcázar, y ver el tráiler, hayan o no hayan visto la película, ¿vale? Hayan o no hayan visto el tráiler, vuelvan a ver, ¿vale? De eso es de lo que yo estoy hablando cuando hablo de Sayak Valencia. Entonces, lo que hace Sayak Valencia, ¿vale? Es que ella dice, a ver, tenemos a Rita Segato, otra autora muy importante feminista. Ella nos habla de la pedagogía de la crueldad. Entonces, Rita Segato nos dice que en la pedagogía de la crueldad uno tiene que aprender el tema de la violencia, pedagogía de la crueldad. Tú aprendes, ¿vale? Este tema de la violencia y la reproduces. Por supuesto es muy interesante y es verdad, pero se tiene que cristalizar en esta reproducción. Es decir, si tú ves que alguien le pegó a alguien, pues tú vas y le vas a pegar a alguien, así está socializada y socializado. Sayak Valencia lo que dice es que sí implica el tema didáctico, es decir, tú tienes que aprender al tema de la violencia, pero también implica una normalización, y esto es muy interesante, normalización de la violencia, ¿vale? Y un consumo de la violencia. Cuando hablamos de la normalización de la violencia, estamos hablando de, sabemos que anteriormente mataban a 6 mujeres cada año, para el 2019 eran 10 al día. Y mira, mientras yo he estado hablando, han matado a alguien, han violado a alguien, una mujer o una persona leída como mujer, con una identidad que no es leída como de un hombre, a personas trans también, ¿vale? Y estamos cómodas y cómodos con eso. Y puede pasar todo el día y en la noche tú no vas y dices, ay, hoy mataron a otras 10, pero es verdad. Hoy mataron a otras 10, hoy violaron a otra persona. Entonces, tenemos una normalización muy fuerte de esa violencia, ¿no? Estamos muy rodeados de esta cultura de violencia y ahora no solamente eso, sino que la consumimos. Es decir, puede o no puede que la ejerzamos, que no se cristalice, puede que tú no vayas a matar nunca a nadie, no lo vayas a deshacer en ácido como en el tráiler de la película o les vayas a cortar las manos, pero eso no significa que tú no hayas normalizado la violencia y que tú no estés consumiendo la violencia. Todo lo que tenemos alrededor de la cultura del narcotráfico, series que tenemos ahora en la televisión, muchísimas en diferentes plataformas, alrededor de engrandecer las figuras de violencia, las figuras de qué es ser grande, qué es ser bueno, qué es ser fregón, ¿no? O fregona, ahorita fregón, pero me acordé de la Reina del Sur. Entonces, claro, aquí es muy interesante pensar, no vas a matar, pero vas a consumir esa violencia. Vemos a las noticias, por ejemplo, los noticieros todo el tiempo te están diciendo, te están poniendo muchas veces ya las imágenes. Pasas por el puesto de revistas y está el periódico ahí en primera plana, el destace de la persona que hayan matado, las personas colgadas, ¿vale? Ya no hay una censura. Incluso Sayak Valencia nos habla de esta estética detrás del consumo de la violencia y nos habla de cómo tenemos una anestesia de la violencia, ¿vale? Estamos completamente anestesiadas y anestesiados del tema de la violencia. Vemos imágenes, vemos cuestiones y bueno, ni siquiera estamos pensando, no estamos contando a esas personas y bueno, solamente te va a interesar cuando eres objeto de violencia, pero ni eso. Es decir, tenemos una gran cantidad de mujeres que son el objetivo de estas violencias y bueno, tampoco es que
estemos, algunos, así estamos, yo sí estoy, pero no todo el mundo está de verdad pensando. Es más, ni yo todo el tiempo estoy pensando en ello, ¿vale? Esta anestesia nos permea a todos y a todas. Entonces es muy interesante pensar en estos conceptos porque ella habla de cómo tenemos esta educación visual, esta educación emocional al respecto, que lo que hace es legitimar la violencia. En palabras de Sayak Valencia, lo que dice es que espectraliza las consecuencias de la violencia, les quita sentido, ¿vale? Entonces, lo que comenta ella es que a la par de tener Twitter, Instagram, la foto, a la par de pensar en uy, se me va el tren, también tenemos el uy, y mataron a alguien más. Y entonces nos seguimos de frente, ¿no? Entonces lo que ella dice y nos habla de un régimen necroscópico, muy interesante. Van a encontrar que ella acuña bastantes términos y que algunos son raros o te van a ser como raros, pero una vez que tengas ese nuevo vocabulario, es mucho más sencillo estudiarla. ¿Y por qué es importante el tema del vocabulario? Volvió otra vez. Los fenómenos de violencia en los que estamos sumergidas en México son fenómenos para los que muchas veces no hemos tenido nombre. O sea, Emil Durkheim, que es considerado uno de los padres o de los primeros que pragmatizó la sociología, ¿no? Estamos hablando de que es una ciencia relativamente nueva, ¿vale? O sea, estas metodologías, todo lo que les estoy hablando realmente es nuevo. La psicología es una bebecita a comparación de otras ciencias, ¿vale? Entonces tenemos que pensar en esto porque estamos empezando a desarrollar la sociología, estamos empezando a ver qué factores hay, tenemos escuelas y vamos avanzando. Ahora tenemos la perspectiva contemporánea del sur global, de las mujeres, de comunidades indígenas, ¿vale? De personas que son, que dentro del espectro de la colorimetría son más oscuras de piel y que apenas están empezando, ¿no? a romper estos techos de cristal y estas paredes de cristal para poder llegar. Y cuando llegamos nos damos cuenta que no tenemos palabras todavía. Y como diría Meg Barker, si no tienes palabras, las tienes que inventar. Esta conferencia es una invitación a que pensemos cuál es nuestra idea de violencia, repensemos esta idea de violencia, incluso la definición que tenemos de la Organización Mundial de la Salud o la con la que tenemos día a día. Pregunten alrededor, hagan ese ejercicio. ¿Qué es para ti violencia? Y observen el tipo de respuestas que tenemos. Si la respuesta a qué es el tipo de violencia es muy cortito y solamente estamos hablando de un asesinato, un ojo morado, de cosas muy específicas, eso quiere decir que nos estamos perdiendo de muchos otros tipos de violencia que deberíamos también de estar atajando desde la perspectiva de la psicología, de la criminología, de la forense, que no podemos quedarnos con una idea reducida de lo que es la violencia. Y una vez que pensemos y redefinamos qué es la violencia, entonces podemos producir diferentes estrategias para poder combatir a la violencia. Si seguimos con las mismas estrategias de antes, bueno, tal vez podamos combatir las mismas cuestiones, pero hay otras que están surgiendo. La tecnología nos está diciendo que hay otro tipo de violencia. Anteriormente se necesitaba un cuerpo para ejercer la violencia. Bueno, se sigue necesitando, pero era la única cuestión, un cuerpo. Ahora mismo lo que tenemos es que hay una virtualidad, hay un no cuerpo para ejercer la violencia. ¿Qué está pasando con esos no cuerpos? ¿Vale? ¿Se necesita o no el cuerpo? ¿Se necesita o no la sangre? ¿Vale? Entonces necesitamos definitivamente poder aumentar nuestro espectro de qué es violencia, redefinir, leer unas autoras, leer mucho más personal que nos está poniendo a pensar y poniendo en conflicto. La educación es violencia. La dominación del hombre y la mujer nos está diciendo que somos parte de un sistema. Hay muchas pensadoras feministas que nos lo dicen al respecto, ¿vale? Y finalmente, cómo estamos normalizando y consumiendo la violencia. Espero que les haya gustado mucho esta conferencia. Yo me entretuve muchísimo haciéndolo para ustedes. Estoy muy contenta. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte con mi conferencia Sociología de la Violencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia? Muchísimas gracias y espero verlos en algún momento post-pandémico.